La investigación por la búsqueda de Loan había dado un giro, si bien en las primeras horas y ya durante más de 10 días estuvieron buscando al chiquito por esa zona donde supuestamente se había perdido. Primero fueron 3 las personas que habían quedado detenidas por abandono de persona. Bueno, habrá que ver en las próximas horas qué pasa y si la carátula de la causa cambia, porque ahora ya la investigación es por una posible red de trata y que el chiquito habría sido secuestrado en esa zona, trasladado primero a Chaco para después ser trasladado a Paraguay. Esta es otra de las hipótesis que ahora analiza la policía y la justicia, con intervención también de la justicia federal. Buenas tardes a todos. Este es el programa número 477 de la Agencia de Noticias Carilluga. Hoy es 25 de junio del 2024. Me encuentro acá con el amigo Rodrigo. El otro amigo Garayalde no ha podido venir, esta vez por razones de salud, así que desde ya le deseamos una pronta recuperación para tenerlo en el próximo programa. Y bueno, hemos tenido una pausa de una quincena debido a que hace 2 semanas tuvimos el encuentro eboliano, del cual vamos a hablar luego. Pero yo antes, ya hay ciertas cosas que pienso que son tremendamente impactantes, ¿no? Tenemos que empezar por la realidad nacional, tal como hemos puesto acá en el video, porque hay un hecho que está conmoviendo a la opinión pública, ¿no? Acá en la Argentina, que es la desaparición de este niño, ¿no? Y que yo pienso que es una cuestión un poco emblemática, ¿no?, de lo que está sucediendo en el país, porque la Argentina, a través de este sujeto que se califica a sí mismo como un topo encargado de destruir el Estado, se está haciendo conocido internacionalmente, porque claro, lo que él busca es un cierto protagonismo. Él ha explicado que quiere llegar a ser premio Nobel, que piensa que va a revolucionar la economía, que va a ser el nuevo premio Nobel, ha dicho eso puntualmente. Sí. ¿No? Y todos estos viajes son viajes donde recibe premios de ciertas instituciones ligadas al mundo de la finanza, porque indudablemente con este señor, a través de ciertas medidas que va a implementar con esta famosa ley bases, que luego vamos a mencionar un poco lo que pasó en el Senado, porque claro, hace muchos días que nosotros no hablamos, que se la terminaron aprobando. Se la terminó aprobando esa famosa casta de delincuentes que él ha criticado tanto, ¿no? Porque él ha criticado la casta de los delincuentes corruptos, pero resulta ser que él es el encargado de untar a esta casta de delincuentes, de darles dinero, darles cargos, de alimentar esta política, esta política corrupta que tenemos acá en la República Argentina. Este señor forma parte de este proceso, pero yo pienso que realmente estamos en la fase terminal, ¿no? Yo no creo que después de esto pueda venir otra cosa más carnavalesca que esta que estamos viendo actualmente. De un señor que, como decíamos, recorre el mundo con la finalidad de granjearse una cierta estima internacional. Él dice juega en otra liga, en una liga superior. Prácticamente está más tiempos afuera que en la República Argentina. Eso es lo gracioso del caso, ¿no? O sea que solo volvió aquella vez que hubo este problema en Israel, ¿te acordás? Que volvió a hacer una asamblea de crisis. Sí, exactamente, sí, claro, porque había que apoyar al régimen genocida de Israel, porque además de todo, este hombre apoya a ese gobierno genocida de Israel. Eso es una cosa insólita, ¿no? Pero de una manera estrepitosa, sin ningún tipo de crítica, ¿no? Porque hoy en día prácticamente no hay Estado en el mundo que no le haga críticas a Israel. Hoy mismo hemos tenido la noticia de que la asociación Save Children, ¿no? Que es una asociación vinculada a las Naciones Unidas, ha manifestado que ha habido 36.000 niños palestinos muertos o desaparecidos, o sea que son muchos más de los que se decía. Y bueno, que esta persona avala un régimen genocida, abiertamente genocida, que sus principales dirigentes, que pertenecen a la ala más dura, dicen que su meta es lograr la aniquilación del pueblo palestino, ocupar
la Franja de Gaza y hacer el Gran Israel, un Estado que llegue incluso hasta el Cairo, si siguen así. Bueno, pero de todos modos, nosotros quisimos empezar el programa con esta, digamos así, esta información respecto de este niño que ha desaparecido. Yo le explico un poco al público, porque acá no son solamente argentinos los que escuchan este programa, ¿no? Ha habido un niño que al principio se decía que se había perdido, pero después saltó que fueron los padres o ciertos familiares vinculados a él, que cada vez hay más personas, que hasta un militar retirado importante, un comisario, en fin, poco falta que llegue a inclinarse al mismo gobernador de esa provincia de Corrientes. Se habla de narcotráfico ahora. Sí, muchas cosas se dicen, pero la realidad es que, por lo que parece, este niño fue vendido en la trata de personas, porque como hoy en día resulta muy difícil a veces adoptar niños, ¿no? Y especialmente hay países en donde hay déficit poblacionales, porque no tienen nacimiento, especialmente en Europa, en Corea del Sur hay todo un drama porque no nacen chicos, en Rusia. Por ejemplo, bueno, una de las cosas que parece ser que los rusos han hecho ha sido secuestrar niños ucranianos porque no tienen nacimiento. Bueno, entonces tener niños es un patrimonio muy importante para ciertas comunidades. Y parece ser que hay un tráfico de niños. Ahora, lo interesante del caso es notar la inercia que ha habido al principio cuando comenzó este acontecimiento, porque recién ahora, después de 11 días, la ministra de Seguridad concurre a más de 11 días, ya vamos por el día 12, concurre a la provincia de Corrientes para hacerse cargo de la situación. Ahora que se sabe abiertamente que este niño fue vendido en trata. Eso es lo que a todas luces aparece, y parece que hay muchos casos más. Esto ha surgido porque se ve que ha habido fiscales que se preocuparon por investigar. Hay que resaltar esa tarea, que se pusieron a buscar por el descampado, porque decían que se había perdido yendo a recolectar naranjas, y claro, que era un territorio muy grande, muy vasto, y era fácil perderse. Incluso aparecieron ciertas huellas que después resultó ser que fueron plantadas esas huellas, una zapatilla del chico y todo demás. Bueno, pero parece que son muchos los casos. Ahora, la ministra Bullrich, que va a viajar a Corrientes, resulta ser que unos meses antes, cuando había elecciones todavía en la República Argentina, y ella competía con el señor Milei, manifestaba esto que vamos a escuchar ahora. Esto que dijo ayer la candidata Lemoine sale de un autor que se llama Rothbard, que Milei lo cita permanentemente. Sí. Te voy a leer un párrafo para que la gente sepa cuál es la filosofía de los autores que lee Milei. Esto dice: los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Los padres tienen derecho o no a alimentarlos. Pueden dejarlos morir de hambre porque esa es la libertad. Esta es la filosofía que estamos viendo. Ahora, fíjense, yo creo que lo que dice la ministra Bullrich es una cosa real, cierta, porque este señor, Milei, sostiene como una cosa lícita la venta de niños. Ahora, evidentemente, si hay un presidente de la República que incita a cometer esta práctica delictiva, porque yo me pregunto, si hay un político que sostiene eso y que después lo ratifica, porque en un reportaje lo ratificó, escuchemos lo que dice acá en el reportaje. Ya había sorprendido Javier Milei cuando dijo que vender un órgano no estaba mal, que formaba parte del mercado prácticamente. Palabras más, palabras menos. Si alguien quiere vender libremente un órgano, puede hacerlo. Ayer, en Ernesto Tenenbaum, si la memoria no me falla, le preguntó sobre qué pasaría a partir de esto si alguien decide vender a un hijo. ¿Puedes prestar atención a lo que dijo Javier Milei? ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Es una discusión filosófica que
digamos, o sea, ni siquiera, digamos, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles, porque además también hay otra cosa. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende, digamos, depende en qué términos estés pensando, porque también una de las cosas, cuando yo te digo, por ejemplo, que soy paleolibertario, ¿esto qué quiere decir? Que en un mundo anarcocapitalista, aun cuando fueras anarcocapitalista, digo, vos podés ser paleolibertario. ¿Qué quiere decir? Que le das un lugar a los usos y las costumbres. Pero la repregunta de Jairo es correcta. Ante la mayoría de las personas que yo conozco, si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Yo te lo pregunto a vos. A ver, yo no, digamos, si yo tuviera un hijo no lo vendería. Entonces yo digo, si hay un presidente que sostiene que está bien la venta de niños, bueno, ¿cómo puede ser que no haya habido ningún fiscal, ninguna persona que lo haya denunciado como corresponde? Porque eso es incitación al delito, lisa y llanamente. Porque ya haber sostenido en su momento la venta de órganos, bueno, también era una cosa delictiva, porque es incentivar un tráfico ilegal, es incentivar a la gente que se desprenda a veces de ciertas partes esenciales de sí misma en función de satisfacer necesidades estrepitosas de consumo. Bueno, esto es una cosa grave, o sea, de una gravedad insólita, ¿no? Así que a mí me parece que esto indudablemente no es una cosa que sea inocente, no es una casualidad que esté pasando eso. A eso quiero llegar, porque si un presidente incita a estas prácticas, y bueno, puede haber ciudadanos que traten de evadir de la mejor manera hasta que no salga la ley de venta de niños, porque claro, ¿quién me dice que en un mañana no sostenga esta ley? Esta ley de venta de niños. ¿Quién me dice que en un mañana no lo propongan al Parlamento? Porque esto es el liberalismo extremo al cual conduce esta ideología de este señor Rothbard, ¿no? Que es el ideólogo principal en el cual se inspira Milei. Y ahora cuando ha ido a España, lo recibió otro delirante más, un tal Huerto del Soto, una cosa así, ¿no? Prefiero a veces olvidarme de estos apellidos estrafalarios, ¿no? De sujetos estrafalarios. A mí me resultó gracioso, ya que estamos, el discurso que dio este señor cuando lo recibió a Milei ahí en España, ¿no? Que dijo que él consideraba que la democracia era un régimen pervertido. Me llama la atención. Y por otro lado sostiene la sociedad anárquica, el anarcocapitalismo, la sociedad sin Estado. Ahora, una sociedad sin Estado es una sociedad hiperdemocrática, porque la democracia quiere decir que el hombre está en condiciones, demos es el pueblo, la comunidad está en condiciones de gobernarse a sí misma. Y si existe Estado, según esta gente, es por una, digamos así, una insuficiencia, porque el hombre todavía no ha logrado desinhibirse totalmente. Es como esas personas que tienen ciertas inhibiciones y que necesitan sacárselas de encima, y entonces, bueno, van a lo mejor a un psicólogo, y el psicólogo los ayuda a desinhibirse. Bueno, un poco la función del Estado sería esa, lograr que las personas se desinhiban totalmente a fin de que puedan lanzarse plenamente al despliegue de sus propios caprichos y de sus propios arbitrios, porque para ellos la libertad es esa, la libertad es hacer lo que uno quiere, y la sociedad ideal es la sociedad en donde las personas hacen lo que se les da la gana, pueden vender niños, pueden vender órganos, pueden hacer lo que quieran, porque hay como una especie de Jehová milagroso que desde el cielo efectúa como una armonía preestablecida, una mano invisible, una mano invisible que conduce en medio de este marasmo, conduce los desórdenes individuales hacia un orden universal. Esa es la idea que tiene esta gente, pero lo grave del caso es que esta persona se ha condenado a la democracia, cuando él lo que sostiene es una democracia absoluta. A eso quiero llegar. Bueno, indudablemente, yo insisto que vivimos tiempos terminales. Todo esto lo estoy diciendo para señalar no solo el caos que vive la República Argentina, porque vive un caos en todos los niveles, en todos los niveles. Hay un caos informativo. Este señor está diciendo que la economía anda fenómeno, cuando tenemos informaciones diarias
de que las cosas cada vez están peor, y basta ir a un supermercado, decir que hay cero inflación. Sí. Llegó a decir ese disparate. Eso viste que lo dijo él, pero no salió en ningún otro medio, fue una cosa que surgió pero de él. Un disparate, cero inflación, uno va al supermercado de los alimentos, dice, y todos los días aumenta todo. Pero eso yo lo compruebo yo sin necesidad de acudir a una estadística. Todos los días aumenta un poco, algo aumenta un poco. Y si no aumenta excesivamente, también es porque la gente no compra. Claro. Ya la gente no consume más carne vacuna, en fin, es una cosa, es impresionante la situación económica que hay. Y basta recorrer las calles, la cantidad de gente que duerme por la calle. Y eso que han puesto paradores, en donde llevan a las personas para que no duerman por la calle. Así que es insólita la situación que hay. Y todavía lo niegan, eso es lo grave. Hoy nos enteramos que el Producto Bruto del país en un trimestre bajó el 5,1%. Es un hecho impresionante, no es normal. Y eso. Ahora encima viene el rebote oficialmente que oficializaron, o sea que va a volver a haber una inflación creciente. Pero por supuesto, porque han aumentado los servicios, aumentan los combustibles todos los meses, así que obviamente eso tiene que repercutir en el índice inflacionario. Bueno, pero todavía se da el lujo de decir, este hombre del exterior, que se está candidateando para el premio Nobel de Economía. Pero eso está loco este tipo, realmente. Hay que decir las cosas como son, estamos viviendo tiempos terminales. Yo creo que no hay otra explicación al respecto. Bueno, cerramos el capítulo argentino. Creo que él quiere cambiar la jerarquía del Estado por la jerarquía del mercado. Entonces eso va a posibilitar que todo se pueda vender, como Rothbard decía, que se pueda vender hasta una calle, por ejemplo. Sí, por supuesto. Es la democratización de lo comerciable. Exacto, es la sociedad, la anarquía quiere decir sin gobierno, sin Estado. Y es la sociedad hiperdemocrática, donde cada uno se gobierna a sí mismo. No se necesita más de un Estado. Porque acá lo que tenemos es una democracia indirecta, en donde el pueblo gobierna a través de sus representantes, no gobierna directamente. Pero lo que ellos proponen es una democracia directa. Es que el pueblo se gobierna directamente, sin representantes. O sea, el representante es como una especie de aristocracia, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen es eso, que desaparezcan ese intermediario que sería el representante del pueblo, que el pueblo se gobierna solo. Es la tesis anarquista, pero no es ninguna novedad eso. Lo que pasa es que este Rothbard se anima a decir cosas que nadie ha dicho, eso de vender niños, incluso porque esto nos faltó decir que esta señora lo dice, esta señora Bullrich, lo dijo porque hubo una de estas estrafalarias diputadas que tiene Milei, está Lemoine, no sé, lo dicen en castellano, sería Lemoine, es un apellido francés. Dijo que, fíjese el disparate que llegó a decir, yo me acuerdo de ese disparate que dijo, dice que los padres a veces podrían renunciar a mantener a los hijos, porque puede suceder que hayan sido engañados con respecto a la paternidad. No que sea hijo de otro, sino que a lo mejor la pareja, vamos a dar este ejemplo, supongamos que una mujer quiere tener un hijo con Maradona, lo engaña, que Maradona o Messi o quien sea, que es con un multimillonario, lo engaña diciendo que se ha prevenido, ha tomado pastillas anticonceptivas, pero no lo hizo y resulta ser que queda embarazada y después le encaja un hijo a esa persona. Bueno, ahora, yo me pregunto, entonces ella dice, sí, uno puede renunciar a la paternidad porque fue engañado. Bueno, pero ¿por qué el hijo tiene que pagar el pacto de este exceso de sexismo que ha tenido el padre en esa relación? ¿Por qué tiene que pagar el pacto? El hijo no tiene por qué pagar un pacto. Si ha sido hijo de esa persona, es lógico que sea mantenido. Eso es una cosa indudable. Bueno, si el padre fue engañado, es un problema del padre. También podría no haber tenido esa relación, si es por eso. Bueno, así es la cosa, que la idea es que los padres pueden, según Rothbard, como dice muy bien la señora Bullrich, pueden prescindir de mantener a los hijos, pueden prescindir de hacerlo. Ahora, lo que llama la atención es que esta señora, después de haber dicho esto, muy brillantemente, yo la felicito por haberlo dicho, después ha aceptado ser ministra de alguien que sostiene
estos disparates. Es una cosa insólita, eso es algo que no tiene ni pie ni cabida, porque muchos creen, lo gracioso es esto, de que este Milei habla un poco míticamente, dice cosas que en el fondo... dice que son filosóficas. Que son filosóficas, claro, que son filosóficas, pero que no piensa hacerlas, que hay que, digamos, que hay que aceptarlos, ¿no? Hay que prescindir de esos detalles, porque al final no lo va a hacer. Yo no sé si no lo va a hacer. Fíjate que todos los libertarios no tienen hijos. Eso o sea, Villarruel, Milei, Marra, Lemoyne. Villarruel no sé si es libertaria, ella está ahí por oportunismo. Esa yo ya expliqué varias veces que viene del nacionalismo católico, ¿no? Y siempre, claro, el nacionalismo católico fue siempre utilizado históricamente por el liberalismo, en los famosos golpes de Estado. Ahora es utilizado electoralmente. Y el liberalismo ha llegado a este extremo que es el libertarismo. En su momento Zeneldin fue usado por Menem, y ahora, bueno, Villarruel es usada por este señor, ¿no? Pero siempre es así, ha hecho, no quiero usar una grosería, ¿no? Pero el papel del elemento servil, pero no es propiamente libertario. Bueno, pero no quiero excederme con estos temas. Yo quería acá hacer una referencia al encuentro que tuvimos nosotros hace 2 semanas, que fue realmente una cosa exitosa, hay que decirlo claramente, no por jactancia, sino que la realidad fue así, fue mucha gente, ¿no? Nosotros teníamos miedo de que no fuera nadie, como hoy en día el mundo se ha convertido en cibernético, ven todos videos. Encima nos tocaron días complicados con paros. Exactamente, días de paros, que no se podía concurrir, estaba en un lugar céntrico, bueno, pero vino bastante gente, me resultó algo interesante, y bueno, yo tengo que felicitar desde ya a los conferencistas, a ti también, a Garayalde, a Carena, que realmente yo rescato mucho la presencia de Carena, porque es una persona que, si bien puede tener algunas, no pertenece al centro ecuatoriano de América, pero evidentemente tiene ciertas afinidades que son muy rescatables, y es bueno de que haya sido así. Así que yo desde ya tengo que celebrar este acontecimiento, ¿no? Que yo creo que el maestro Ébola desde el más allá lo debe estar aplaudiendo, y que se haya hecho en América. A veces en los lugares más inverosímiles se desarrollan ciertas formas de pensamiento, porque lo que Ébola menos se hubiera imaginado es que el pensamiento boliviano, que fue un poco el eje de todas las ponencias, ¿no? Llegar a la idea de que el pensamiento boliviano se ha desarrollado propiamente en América, y que en otros lugares, bueno, no ha sido así, porque o se ha desviado hacia ciertas posturas que no son propiamente bolivianas, o ha quedado reducido simplemente a una cuestión puramente académica. Y desde ya que hay cosas interesantes e importantes que se han hecho en Europa. Yo rescato, por ejemplo, este texto que se ha escrito hace poco de Scarabelli, que es una biografía de Julius Ébola muy densa, muy nutrida, de 700 páginas, bueno, en fin. Pero lo que yo quiero decir, que un movimiento propiamente boliviano solamente se está dando acá en América, que eso es interesante, ¿no? Y que hay personas de distintos países que han participado, como hemos visto, especialmente de Colombia, que hubo una participación. Bueno, y de paso vamos a decir también que estas conferencias han sido grabadas, que todos las pueden ver, y que se han publicado los textos en el Fortín. El Fortín acaba de salir y están los textos publicados. Hay 2 versiones del Fortín, vamos a decirlo también. O sea, una es la versión de internet propiamente, ¿no? Y la otra sería la versión por PDF, que se puede bajar por PDF. Que lo puedes descargar directo a Dio, lo puedes ver directamente en la página web anterior. Exactamente, así que tienen las 2 posibilidades para verlo. Anticipamos que nuestro proyecto es hacer otra jornada este año, porque se cumplen 30 años de la edición castellana de Rebelión contra el mundo moderno. Así que yo cada vez me pongo, no puedo creer que hace 30 años que estoy en esto. No lo puedo creer. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Bueno, es insólito, ¿no? No es que yo haya conocido a Ébola hace 30 años, lo conocí de antes. Pero después de un largo esfuerzo, de haber recorrido editoriales y personas así que pudiesen
editar la obra Rebelión, que para mí fue una obra pero impactante totalmente, y siempre encontré reparos para editarla en castellano, hasta que me lancé yo por mí mismo con la ayuda de una persona que hoy no está más, que lo quiero recordar acá, un muchacho que se llamaba Valdemoros, Julio Valdemoros. Él nos ayudó porque entendía de diagramación y de impresión, simplemente él diagramó la tapa, en fin, es interesante recordarlo. Así que vamos a hacer un recordatorio de eso. Bueno, y yendo ya a la última parte del programa, siempre nos tenemos que referir a las dos guerras fundamentales, que son la de Gaza y la de Ucrania, pero yo creo que la parte más dramática se está viviendo ahora a nivel político internacional con Rusia, que está amenazando abiertamente con la Tercera Guerra Mundial, con el uso de armas nucleares. Esta reunión con Corea del Norte es clave también. Exactamente. Ahora, yo personalmente, íntimamente, creo que no va a llegar a tanto, pero lo que pasa es que Rusia sabe, y el señor Putin sabe, que Europa siempre y Occidente siempre han sido naciones que han sido fácilmente presionables desde el punto de vista del mantenimiento de la propia vida. Yo siempre recuerdo que hace más o menos, no sé, antes de que cayera el comunismo, hubo una época que se decía que parecía que Rusia se iba a quedar con Europa. Y había una consigna que levantaban los europeos que era mejor rojos antes que muertos. O sea, antes de que venga la hecatombe nuclear tenemos que rendirnos. Que era un poco el argumento que daban. Yo me acuerdo en la guerra de Malvinas, surgió un poco ese tema, ¿no? de que era preferible morir antes que aceptar la rendición antes que morir. Cuando yo me acuerdo que la Iglesia Católica acá sostenía en su versión güelfa más extrema, sostenía eso, de que era preferible rendirse a los ingleses antes que morir, porque nos podían tirar la bomba atómica, cosas así. Bueno, esa es un poco la idea que tiene actualmente Putin de asustar. Ahora, por otro lado, ellos saben que el problema principal pasa por los Estados Unidos. Y Estados Unidos tradicionalmente ha tenido, como bien sabemos, por la política internacional, ha tenido siempre dos partidos, que han sido el demócrata y el republicano, que han gobernado recíprocamente. Y fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Las guerras mundiales se desarrollaron siempre bajo presidentes demócratas. La Primera Guerra Mundial fue Wilson, que era un presidente demócrata, y la segunda fue Roosevelt. Los rusos especulan en el hecho de que el señor Trump pueda ganar las elecciones, que es republicano. Entonces ellos piensan que como el republicano es un poco un movimiento que piensa hacia adentro más que pensar hacia afuera, los demócratas son más globalistas, como dicen ellos, más ideológicos, porque la palabra globalización tiene que ver en última instancia para ellos con la ideología. O sea, tienen una ideología como la tenía Roosevelt, la ideología de los derechos humanos, de la democracia y bla, bla. Y Wilson también. Wilson fue el que, después de la Primera Guerra Mundial, fue el que dividió Europa en varias pequeñas repúblicas para evitar que surgieran potencias. Ese fenómeno de la balcanización de Europa, que surgió a partir de la demolición del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, de ahí surgieron varias pequeñas republiquetas, Checoslovaquia, Hungría, y Austria quedó reducida a un pequeño territorio como ahora. Y de allí que este señor Dugin, que siempre lo mencionamos porque es un poco el termómetro para entender la ideología de Putin, sostenga hoy abiertamente la necesidad de que Trump gane las elecciones. Él sostiene abiertamente eso, porque es la única manera de evitar la guerra atómica. Dice eso, acaba de publicar un artículo. Yo no sé si será así, forzosamente. De todos modos, Trump es un hombre que se ha mantenido siempre cercano a Putin. Y yo no sé si eso no puede ser un elemento contraproducente incluso para el mismo Trump, porque en Estados Unidos y en general en Europa hay hoy en estos momentos una tendencia de rechazo hacia la política de Rusia, con primero esto que vos acabas de decir con Corea del Norte,
y después estas amenazas de Putin, que son realmente graves. Así que, bueno, no sabemos qué va a pasar. Lo interesante es que Ucrania ha recibido más armas y ha podido responder mejor los avances rusos. Bueno, y con respecto a Gaza, de Israel, ¿qué podemos decir? Lo dijimos al comienzo, ¿no? De que cada vez es más clara la política genocida de Israel, y cada vez es más claro que el señor Netanyahu, por un lado, está buscando perpetuarse en el poder porque tiene conflictos muy grandes a nivel judicial, y la única manera de poder perpetuarse es llevando a la guerra hasta las últimas consecuencias. Pero por el otro está la idea de los sectores más ultras de Israel que pretenden constituir el Gran Israel y no tienen ninguna escrúpula en masacrar a los palestinos, la limpieza étnica. La limpieza étnica de palestinos que viene todavía de la época que se constituyó el Estado de Israel. El Estado de Israel se constituyó sobre las ruinas y el genocidio del pueblo palestino. Así que ellos continúan con eso y tratan de sacarlo de los territorios en donde se habían instalado. Pero lo interesante de todo esto es que el mismo ex ministro de Defensa de Israel ha dicho que es imposible que Israel termine eliminando a Hamás. Es una cosa imposible, porque Hamás representa la voluntad del pueblo palestino. Y yo creo que hay un paso importante en todo esto. Y tanto Hamás como Hezbolá representan posturas religiosas. Y el palestino se ha dado cuenta de que esto es una guerra santa en contra de Israel. O sea, el factor espiritual, el factor religioso es el factor principal en estos momentos. Es el factor que determina actualmente la posibilidad de vencer o perecer. O sea, si no se cuando el palestino o el árabe acudió a regímenes laicos como Nasser o a un Assad o el rey de Jordania, fracasaron y en 6 días los liquidaron, en la famosa guerra de 6 días. Ahora, fíjense, esto dura desde el 7 de octubre y no tiene visos de terminar. Y es un pequeño territorio. Imagínense lo que es eso. O sea, para Israel es un drama. Ahora, Israel, yo creo que hoy publicamos una nota explicando eso, es un país que si no recibe ayuda militar de otro país como Estados Unidos, ahora parece que la India está ayudando a Israel militarmente, porque la India, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Como a veces los problemas religiosos interfieren aquí. La India en estos momentos está gobernada por un régimen religioso brahmánico, ¿no? Que está en conflicto con los musulmanes. Y entonces indirectamente se está aliando con Israel porque Israel está combatiendo también a los musulmanes. Ahora, pero la conclusión que se saca de todo esto es que si Israel no recibe alguna ayuda, es un régimen condenado al colapso, al fracaso. Esa es la conclusión que hay que sacar aquí. O sea, Israel es una parodia que se ha constituido, que no tiene nada que ver con el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo, una vez que se terminó la Segunda Guerra Mundial, una vez que se terminaron las persecuciones, es un pueblo que se ha podido integrar a todas las comunidades. No existe hoy en día persecución racial. Si la hay es mínima, insignificante. Así que el Estado de Israel es un Estado superfluo, que no tiene ninguna razón de ser, ninguna razón de existir. Las comunidades hebreas se pueden integrar fácilmente y sin ningún inconveniente en los países en donde viven. Así que y en general el judío tiende a no ir a Israel, se queda en su propio territorio. Porque ¿qué van a ir a un lugar en donde no tienen la seguridad mínima de subsistencia? Esa es la realidad. Así que yo creo que si no reciben esas ayudas extraordinarias, es un país condenado a la desaparición. Bueno, creo que hemos dicho todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Y seguramente, bueno, lo que decís sobre la guerra religiosa me parece que es clave, porque fíjate lo que pasó con los talibanes de Estados Unidos. Exacto, exactamente. Claro, cuando la religión interviene, cuando el hombre lucha por un fin trascendente, entonces es muy probable que gane la guerra. No son las máquinas las que ganan la guerra, es el hombre el que la puede ganar, pero el hombre tiene que tener una fe en lo trascendente. Eso es lo que permite triunfar. Bueno, creo que hemos dicho lo esencial, y nos veremos dentro de 2 semanas, esperando contar con la presencia de Garazalde. Alguna vez hace un montón que yo no estoy con Garazalde, ¿no? Es una cosa impresionante. Y está el clima, está complicado. Está complicado el clima, sí, es cierto. Aparte, si no son los paros, es el clima. Exactamente, sí. Y no, lo gracioso era que Garazalde
parecía que no podía venir porque iba a haber un conflicto ferroviario de la fraternidad. Él tiene que tomar el tren siempre. Y resulta ser que yo me puse contento porque ese conflicto se había superado. Claro. Pero después saltó que está con un problema de tos y de gripe que se tiene que recuperar. Así que les deseamos una pronta recuperación. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.